Santo, santo, santo. Aleluya. Dios es bueno. Ahora sí, ¿cuántos vinieron por palabra de Dios? Vinimos por palabra de Dios y recibimos la doble porción. Gloria a Dios. Yo les voy a pedir que busquen Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Oye, qué lindo se escucha ese piano, ¿verdad? Qué lindo se escucha ese piano. Pero no te voy a hacer que te quede, porque voy a predicar un ratito. Jueces capítulo 9, en cuanto lo tengan les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a leer algunos 4 versículos. Jueces capítulo 9, desde el versículo 50. Santo Dios. Oh, qué bueno eres. Siento a Dios aquí de una manera poderosa. Yo vine vestido hoy para sudar, porque no había luz, así que yo vine preparado por si acaso salíamos todos sudados de aquí. En efecto, había luz, pero también Dios proveyó de su fuego en este lugar. Santo. Jueces capítulo 9, desde el versículo 50. Aleluya. Y dice la poderosa palabra de Dios. Después Abimelech se fue a Tebes. Alguien diga conmigo: Abimelech. Ay, Abimelech. Se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó esa ciudad. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer, aleluya, una mujer fue quien lo hizo. Dile a tu vecino: fue una mujer quien lo hizo. No, es un detalle. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Le rompió el cráneo. Eso duele, ¿verdad? Debe doler. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Hoy vamos a presentar la parte 5 de la serie de mensajes superhéroes. Y el mensaje de hoy se titula Dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque para cada dolor de cabeza en la vida tú provees, Señor, tu medicina. Gracias te damos, Señor, porque la palabra tuya es medicina para nosotros, Señor. Tu palabra nos sana, tu palabra nos restaura, tu palabra nos levanta. Y así yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en el nombre de Jesús tú puedas ministrar a través de la predicación de tu palabra en la mañana de hoy. Que seas tú sanando áreas profundas en nuestros corazones. Que seas tú ayudándonos a entender algunos de nuestros conflictos en la vida, Señor, y que seas tú revelando sabiduría para resolver. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Amén. Se pueden sentar. Ay, los dolores de cabeza de la vida. Llevamos algunas semanas trabajando con esta serie de mensajes bajo el tema superhéroes, que básicamente estamos estudiando las historias de los jueces. Comenzamos con Jueces capítulo 1 y estamos estudiando las historias de los jueces. Y hemos visto el patrón a lo largo de este estudio, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cae bajo la opresión de los pueblos vecinos. Y en medio de la opresión el pueblo clama a Dios. Y Dios entonces levanta un juez. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios viene sobre el juez. Y el juez, de una manera sobrenatural, vence
contra el pueblo enemigo. Y hemos visto muchas guerras en este estudio, en esta serie de mensajes. Ha sido un estudio bien cargado de guerras, porque pues está este patrón de que Dios libera al pueblo a través del juez, y luego entonces al pueblo se le olvida que fue Dios quien los liberó. El pueblo entonces vuelve su espalda a Dios. El pueblo entonces vuelve a levantar otras estatuas, imágenes, adoran otros dioses. Y como adoran otros dioses, dice la palabra que nosotros no podemos servir a más de un Señor a la vez. Así que para adorar otro Dios, sueltan la mano de Dios. Y al soltar la mano de Dios, caen otra vez a la disposición de que los pueblos cercanos puedan tomar posesión sobre ellos. Y vemos este patrón, y entonces vuelven ellos a entrar en guerra. Y el capítulo 9 de Jueces le da un giro a la historia, porque por primera vez ellos están en guerra, pero no están en guerra contra un pueblo vecino. Están en guerra contra ellos mismos. Alguien diga conmigo: guerra civil. En la guerra de por sí siempre hay pérdidas, siempre hay problemas. En la guerra, estuve buscando información acerca de algunas guerras. En la Segunda Guerra Mundial murieron como 2.3 billones de personas. Siempre hay pérdidas cuando nos enredamos a pelear, ¿verdad? 3% de la población murió durante esos 6 años de guerra. Y siempre que nos enredamos a pelear con alguien, siempre vamos a perder algo. De hecho, escuchaba a mi esposa dar una consejería hace poco, compartíamos en la dinámica, y ella compartía algo que ella aprendió en la clase de consejería matrimonial. Y decía que en un matrimonio, esto no está ni en el bosquejo, pero a lo mejor puede bendecir a alguien aquí. En un matrimonio, cuando cualquiera de las dos partes lo que quiere es ganar, ambos pierden. Cuando como matrimonio entramos en una discusión y yo quiero ganar, si yo gano la discusión, los dos perdemos. Si ella gana la discusión, los dos perdemos. ¿Por qué? Porque siempre se debilita la relación cuando uno de los dos gana y el otro pierde. El éxito de la discusión es poder encontrar un acuerdo. Alguien diga conmigo: el acuerdo. Pero siempre que estamos en una guerra y una de las dos partes está empeñada en ganar, siempre van a haber pérdidas. Y esto aplica para todo tipo de guerra. Pero cuando son guerras civiles, es un poquito más doloroso el proceso, porque la persona con la cual tú estás peleando hace poco estaba peleando a tu lado. Entonces yo no estoy acostumbrado a verte contra mí, yo estoy acostumbrado a verte conmigo. Y qué difícil es cuando nosotros nos enredamos con alguien que se supone que esté peleando a nuestro lado, caminando en una sola dirección. Pero cuando tenemos entonces este cambio de posición y la persona que se supone que esté peleando al lado mío, de momento está peleando al frente mío contra mí, es mucho más doloroso el proceso. Ahí es que vienen entonces los verdaderos dolores de cabeza. En este caso, en Jueces capítulo 9, ellos venían acostumbrados a pelear contra el enemigo, que era un pueblo contrario, un pueblo vecino. Pero cuando una nación pelea contra sí misma, ¿cómo se identifica entonces el enemigo? ¿Quién está bien y quién está mal? Qué difícil es cuando el enemigo eres tú mismo. Hoy es ese tipo de mensaje. Yo voy a tratar de llevarlo de una manera llevadera, pero es ese tipo de mensaje que es profundo cuando nosotros nos enredamos a pelear y no entendemos por qué estamos perdiendo tanto en esta batalla, y es que nos estamos destruyendo por dentro. Alguien diga conmigo: dolores de cabeza. Vamos a ir analizando la historia de este hombre Abimelec. Nosotros leímos al principio del mensaje los últimos versículos del capítulo, pero la historia se desarrolla
desde el capítulo 8 de Jueces, pero vamos a recogerlo desde el versículo 1 de Jueces 9. Desde Jueces capítulo 9, versículo 1. Aquí nos ayuda a identificar cuál es nuestro peor dolor de cabeza. Dice: Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digan a los oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? ¿Que los gobiernen 70 hombres sobre todos los hijos de Jerobbaal, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Esta es la primera vez que nosotros vemos en la Biblia una campaña política. Este hombre se fue a buscar votos. Este hombre quería ser líder en su comunidad y él se fue a buscar votos. Entonces él fue a la familia de su madre. ¿Por qué? Porque él era hijo de Jerobbaal, pero él era el hijo de la concubina de Jerobbaal. Él no era hijo de las esposas de Jerobbaal. Eso lo vemos en el capítulo 8. Vemos en el capítulo 8 de Jueces que Jerobbaal, que es Gedeón, lo que pasa es que Gedeón era tan y tan bravo que le cambiaron el nombre. Le pusieron de nombre Jerobbaal, que lo que significa es aquel que pelea contra Baal. Y tienes que ser bien bravo, tienes que ser un salvaje de verdad para que digan de ti que tú eres el que se enreda con el diablo. Cuidado con porque se enreda con el diablo. Y ese fue el nombre que le pusieron a este hombre, Jerobbaal, aquel que contienda contra Baal. Y dice la palabra que después que Gedeón logró toda la conquista y él logró vencer a los madianitas, él tuvo muchas esposas, y de sus muchas esposas él tuvo 70 hijos. Y entonces, adicional a estos 70 hijos, él tuvo un hijo con una concubina. Entonces él fue a hacer esta campaña política y él sabía jugar sus fichas. Por eso es que la política es un juego interesante. Tú tienes que saber por dónde tú te vas a meter. Mis hijos a veces son políticos, porque ellos saben que van a lograr algunas cosas con mami que no van a lograr con papi. Y saben que hay algunas cosas que van a lograr con papi que no van a lograr con mami. Así que ellos saben, para esto que yo quiero, tengo que pensar bien a quién se lo voy a pedir. Y muchas veces cuando me vienen a mí a traerme la información, ya recibieron una autorización preliminar de la parte maternal. Políticos. Así que este hombre, Abimelec, siendo muy buen político, él fue entonces y él apeló a la familia de su madre. ¿Por qué? Porque él sabía que él no era un hijo legítimo o un hijo reconocido. Nosotros le llamamos a eso un bastardo, porque él no fue reconocido por su papá. Pero vamos a entrar en eso ya mismito. Este hombre entonces, Abimelec, él fue a la familia de su mamá porque él sabía que podía ganar cierto favor de ellos, y él apeló al orgullo y dijo: ¿qué ustedes piensan que sería mejor? ¿Que un hombre gobierne sobre todos nosotros o que 70 hombres gobiernen sobre todos nosotros? Y él utilizó una estrategia que es como una media verdad. Se parece más o menos a lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Satanás, cuando fue a donde Eva, le dijo: ¿y no que Dios te ha dicho que tú no puedes comer esto? Bueno, más o menos la puso entonces a negociar con lo que ella había conocido anteriormente. ¿Y cómo fue que lo logró? Le propuso algo innecesario, porque ya de por sí ella no tenía ninguna necesidad. Ella podía comer de todo lo que había en el huerto del Edén, pero Satanás le creó una necesidad. Y esto yo no sé si te has dado cuenta, pero los políticos lo hacen en sus campañas. Te presentan unas propuestas que tú dices: wow, eso se escucha súper bien, pero si uno mira un poquito más profundo, yo ni lo había pensado. La propuesta que estás tratando de impulsar realmente es algo que a mí no me está afectando del todo. Es muy bueno,
pero no lo necesito. Las corporaciones, las grandes corporaciones, a través de las campañas publicitarias utilizan la misma estrategia. Te crean una necesidad. Te venden un producto tan y tan bonito que tú te crees que lo necesitas, pero realmente nunca lo necesitaste. Entonces sacaste la cartera, diste el tarjetazo, incurriste en un gasto por algo que no necesariamente lo necesitaba. Y esta fue la estrategia de Abimelec. ¿Por qué? Porque ellos no tenían necesidad de un rey. Ellos fueron a donde Gedeón, que es Jerobaal, que era el juez anterior que ellos tenían, y le dijeron a Gedeón: tú que eres tan efectivo en tu liderazgo, sé tú nuestro rey. Y Gedeón le dijo: no, yo no voy a ser tu rey, ni mis hijos van a ser rey de ustedes, sino que Jehová será vuestro rey. Entonces, a causa de nuestra incapacidad para acudir a Dios, para solicitar de Dios lo que Dios nos provee, vamos entonces y se lo pedimos al hombre. Lamentablemente, todo lo que nosotros le pidamos al hombre, que no es responsabilidad del hombre proveernos, vamos a quedar desilusionados. Siempre que nosotros le pidamos al hombre algo que Dios nos provee, el problema es que no queremos orar. El problema es que no queremos meternos con Dios. No queremos ayunar, no queremos estudiar la Biblia, no queremos comprometernos, no queremos meternos. Y entonces, al no recibir lo que Dios nos quiere proveer, entonces acudimos al hombre a buscar, a ver quién me va a responder por esto que es algo que yo necesito. Alguien diga conmigo: reino. Dentro de todo este capítulo de Jueces hay una revelación del reino poderosa. Está el pueblo buscando un rey. Y la incapacidad que nosotros tengamos para poder entregarle a Cristo el reinado sobre nuestras vidas nos va a llevar a entregarle el reino a otros. ¿Seremos nosotros reinos sin rey? ¿Seremos nosotros un pueblo sin cabeza? ¿Seremos nosotros un cuerpo sin cabeza? Buscando a quién atribuirle. Y de esto fue que se nutrió Abimelec. Esto fue lo que él dijo. Él dijo: ¿qué les parece mejor, que les gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que les gobierne un solo hombre? Tú sabes lo que hay aquí. Hay una lucha de poder. Alguien tiene que asumir el gobierno en este lugar. Alguien tiene que asumir la cabeza en este lugar. Ay, santo Dios. La lucha por el liderazgo del cuerpo es de lo que está hablando aquí. En el versículo 3, mira cómo él se los ganó. Porque él les dijo: acuérdense que yo soy hueso suyo y carne suyo. Nosotros somos familia. Así que imagínate cómo se va a ver eso en el periódico. Imagínate cómo se va a ver eso en la revista. Imagínate cómo se va a ver esto en los comerciales, en la televisión. Que nuestra familia, nosotros seamos los líderes en este pueblo. Él apeló a su orgullo ahí de una manera bien estratégica. Y en el versículo 3 dice: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. ¿Por qué? Porque quedaron satisfechos en su orgullo. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Imagínate que los nuestros, que nuestra familia tome posesión y gobierno sobre todo este pueblo. Y se los ganó. Y de momento aquel que acabó con ellos fueron ellos mismos quien le entregaron el poder. El peor enemigo es el que ves cuando miras al espejo. Cuando no encontramos a más nadie a quien echarle la culpa por el desastre en el que nosotros nos encontramos. Y nos cuesta a veces mirarnos en el espejo. Porque quien me está mirando de frente es mi peor enemigo.
El peor enemigo surge cuando el diablo logra convencerte que tus peores cualidades te representan. Así es como nosotros vamos cayendo lentamente en depresión. El enemigo lanzando dardos de fuego, el enemigo diciéndote que no puedes, el enemigo diciéndote que eres un sucio, el enemigo diciéndote que después de todas las cosas que tú hiciste, ¿qué haces tú aspirando a lograr estas cosas? El enemigo lanzando esos dardos de fuego, recordándote los errores del pasado, hasta llevarte a creer que tus peores cualidades son en efecto las que mejor te representan. Y de momento nos encontramos nosotros destruyéndonos a nosotros mismos por dentro, tropezando sin darnos cuenta que no hay nadie en el camino haciéndonos caer, sino que muchas veces somos nosotros los que ponemos la piedra de tropiezo en el camino para que cuando vayamos caminando caigamos. Es en este momento cuando el enemigo logra convencernos a nosotros de que nuestras peores cualidades son las que nos representan. Aquí es donde se establece nuestra peor fortaleza. Y es el pensamiento de yo soy así. Hace par de semanas, no voy a entrar porque fue un mensaje de mucha confrontación, hablamos acerca de las fortalezas, que son los argumentos que nosotros utilizamos para justificar nuestro comportamiento. Y yo creo que el más difícil de todos para romper es el argumento que utilizamos cuando decimos yo soy así. Cuando nosotros aceptamos nuestras peores cualidades como nuestra realidad. Cuando nosotros aceptamos nuestros peores errores como lo que mejor nos representa. Cuando nosotros aceptamos nuestras peores temporadas, cuando más bajo yo caí en la vida, así, ese soy yo. Yo soy así. No trates de cambiarme, porque yo soy así. No trates de convencerme, no trates de, no quiero más versículos bíblicos, no quiero que me digas nada, no vengas a aconsejarme, no vengas a decirme que las cosas pueden ser diferentes, no vengas a decirme que la gracia de Dios me cubre, no vengas a decirme que Dios me perdonó, no vengas a decirme que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Habrá alguien aquí que pueda creer que podamos ir en contra de lo que el enemigo está tratando de martillar en nuestras mentes, que podamos ir en contra y podamos reconocer que la sangre de Cristo es suficiente para borrar el pasado, para quitar el pecado de mi vida, para darme un nuevo comienzo. Alguien tiene que darle un aplauso de agradecimiento por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Son mentiras todo lo que el enemigo está tratando de martillar en tu mente. Te digo algo, yo soy así, pero puedo cambiar. Yo soy así, pero con la ayuda de Dios yo puedo ser otra cosa. Yo soy así, pero con el perdón de Dios yo no tengo que cargar con la culpa. Yo he sido así. Este ha sido mi viejo hombre. Esta ha sido la persona que yo era antes de tener un encuentro con el caballero de la cruz. Pero yo he sido salvo por medio de la gracia y la sangre de Cristo. Y dice la palabra que no hay condenación para todo el que está en Cristo. Nueva criatura es. Habrán nuevas criaturas aquí hoy. Santo Dios. Dios me hizo de nuevo. Dios me hizo de nuevo. Pero mientras tanto nosotros luchamos con todo esto y hay una guerra civil por dentro de mí. Y el apóstol Pablo nos describe un poquito mejor este enemigo que tenemos por dentro. En Gálatas capítulo 5 versículo 17. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Sabes qué? Mira lo que dice ahí: para que no hagan lo que quisieran. Yo quiero lo bueno, pero hay una batalla por dentro de mí que me impide hacer lo bueno.
Dice que estos se oponen entre sí, y la raíz de esa palabra griega oponer es la misma raíz de la palabra adversario. Qué difícil es cuando mi adversario yo no lo tengo de frente, sino que lo tengo por dentro. Ay. Y yo creo que este es nuestro peor enemigo, el peor enemigo que podamos tener. Y te voy a explicar por qué yo creo que podría ser nuestro peor enemigo. En Jueces capítulo 9, versículo 5. Jueces capítulo 9, versículo 5. Dice: y viniendo a la casa de su padre Ofra, este fue Abimelec, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal. Esto fue lo primero que él hizo cuando él asumió el gobierno sobre el pueblo. Lo primero que hizo fue matar a sus hermanos legítimos. Lo primero que él hizo fue matar su competencia. Lo primero que él hizo fue matar todo argumento que se pudiera levantar para retarlo a él. Sobre una misma piedra, pero quedó Jotam. Alguien diga conmigo Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Él mató a los suyos. Él mató gente que eran de su propia sangre, era de la sangre de su padre también. El dolor de cabeza explota. Yo no sé cuando tú te das cuenta. ¿Alguien se identifica conmigo? Hay veces que tú sientes como un poquito de malestar, pero de momento cuando explota de verdad ese dolor de cabeza que tú dices no puedo, que te da hasta náusea, te da de todo. El dolor de cabeza explota cuando aquello que permitimos nos comienza a destruir. Cuando aquel a quien nosotros ponemos por rey, lo que hace es que comienza a destruirnos por dentro. Cuando aquello que permitimos, Abimelec combatió contra la ciudad en el versículo 45. Mira el resultado de esto. Jueces capítulo 9, versículo 45. Jueces 9:45, y esto lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Siquem. La ciudad de la gente a la cual él fue para pedirle votos en su campaña política. La ciudad de la gente que lo eligieron como rey y le dieron recursos para que él pudiera comenzar su gobierno. Y él batalló contra esa ciudad todo aquel día hasta que la conquistó. Matando a sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. No, aquí no va a dar fruto nadie. Y esto, mi hermano y mi hermana, es lo que el diablo quiere. Porque precisamente lo que viene a buscar Dios es el fruto. Dice Jesús en la parábola que va a llegar el día en que vamos a vernos frente a Dios y Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Y me atrevo a decirte que la mayoría de los ataques del enemigo contra nuestras vidas es para robar nuestro fruto. Es el enemigo tratando de tirar sal sobre nuestros terrenos para que el terreno sea infértil y no podamos dar el fruto de Dios a través de nuestras vidas. Así es como nos mata el enemigo por dentro. Cuando la actividad peligrosa se convierte en hábito, esto es una notita para alguien. Cuando la actividad peligrosa se convierte en hábito, el hábito se convierte en atadura. Y la atadura nos termina destruyendo. Aquí en este relato a mí me impresiona que no se ve el diablo por ningún lado. La palabra diablo, no. Esto es todo una batalla interna. This is me versus me. Yo contra yo mismo.
Todos los hombres cortaron ramas en el versículo 49. Mira hasta el nivel que llegó este hombre Abimelec. Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y las prendieron en fuego. Así murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquem. Siquem. Ellos fueron los que lo pusieron allí, que eran como 1000 hombres y mujeres. Había una guerra entre ellos. Dice la palabra que Dios puso un espíritu malo entre los del pueblo de Siquem contra Abimelec. Los teólogos dicen que el espíritu malo tenía un nombre: celos. Celos. A los de Siquem les dio celos. En el versículo 29 lo vemos aquí confirmado. Jueces 9:29. Vemos aquí uno de los oficiales de Siquem dice: ojalá estuviera el pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Así que lo iba a invitar a pelear. ¿Por qué el enemigo que tenemos por dentro podría ser nuestro peor enemigo? El apóstol Pablo vuelve y nos aclara en Romanos capítulo 7, versículo 14. Desde el versículo 14 voy a leer unos cuantos versículos, porque va a ver aquí el enredo que nosotros tenemos por dentro y muchas veces no nos damos cuenta. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto no lo dijo Héctor Millán, esto lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que Dios utilizó para evangelizarle a la mayoría de Asia y Europa. El apóstol Pablo, que Dios lo utilizó para dejar por escrito la mayoría del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que fue escogido para recibir la mayor revelación del Evangelio de la Gracia. Y este hombre, el apóstol Pablo, dice: porque yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, o sea, no es tan solo que no lo quiero hacer, es que cuando yo pienso en lo que hice, mano, ¿cómo yo hice eso? Cuando yo pienso en los niveles que yo alcancé, ¿cómo fue que yo pude llegar tan bajo? ¿Cómo fue que yo pude hacer eso? Es que toda mi vida yo he estado en contra de eso que hice. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alguien diga conmigo: naturaleza. Todos nosotros desde el pecado de Adán fuimos nacidos en esta naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí. ¿Tú sabes lo que significa que mora en mí? Que vive aquí. No es que está alquilado. Porque un inquilino, si tú tienes una propiedad, tú tienes una casa, tú tienes un apartamento y tú le alquilas esa propiedad a alguien que está allí bajo un contrato, en el momento en que tú quieras sacar a esa persona de allí, tú puedes ir a un abogado y tú puedes consultarlo y vamos a cancelar este contrato porque a este inquilino yo necesito sacarlo. Pero nosotros no podemos hacer eso con nuestra naturaleza pecaminosa, porque el pecado no está alquilado en mí, el pecado mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y esto, lamento que esto le rompa la burbujita a alguien que diga: no, porque es que yo soy bueno. El apóstol Pablo, que era bueno de verdad, él dijo: lo bueno no mora en mí. Y yo creo que mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo mal que estamos. Porque si tú no te acercas a la luz, las tinieblas que hay en ti no se van a ver. Pero mientras más uno se acerca a la luz, más uno puede ver sus propias imperfecciones. Por eso es que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Tú sabes cuando una persona está buscando de Dios.
porque te va a estar dando un fruto de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que nunca ha buscado de Dios, yo me imagino que sí es bien capaz de decir: lo que pasa es que yo soy bueno. Tú dices que tú eres bueno porque nunca te has acercado al bueno. Pero mientras más uno se acerca al bueno, mientras más uno ora, mientras más uno lee la Biblia, mientras más uno ayuna, mientras más uno se va acercando al que es bueno de verdad, más uno se va dando cuenta que wow, que mucho yo te necesito, Señor. Que mucho yo necesito arrepentirme, que mucho yo necesito cambiar, que mal yo lo he hecho, que mucho yo te necesito, mi Cristo. Yo necesito tu gracia, yo necesito tu gracia por la mañana, necesito tu gracia por la tarde, yo necesito tu gracia por la noche. Yo necesito abrir mis ojos y darte las gracias porque me permitiste respirar y ver la luz de un nuevo día, porque que mucho yo te necesito, Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mi enemigo lo tengo en mí. Quien se opone a las cosas del Espíritu, quien se resiste a todo lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo tengo por dentro. Queriendo yo hacer el... Ay, santo Dios. Porque según el hombre interior, en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior habla del espíritu. Mi hombre espiritual. Porque todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando llegamos a Cristo, nuestra vida espiritual se activa. Y de momento yo me doy cuenta, wow, qué rico es orar. Qué rico es leer la Biblia, qué bueno es la presencia de Dios, qué bueno es cuando Dios te toca. Aleluya. Qué rico es esto. ¿Por qué? Porque mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo. Y esta ley que se revela contra la ley de mi mente. Ay, aquí llegamos. Aquí llegamos al lugar de la batalla. Hay un libro poderoso que se llama El campo de batalla de la mente. Yo te lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo. Es liberador, el campo de batalla de la mente. Entiendo que fue Joyce Meyer quien lo escribió, poderoso. Y en la medida en que nosotros podamos entender que la batalla no es aquí, en el corazón, la batalla es aquí, en la mente. Mientras más rápido nosotros nos podamos dar cuenta que el campo que el enemigo ha seleccionado para guerrear con nosotros es aquí. El enemigo no tiene interés ni con tu carro, porque el enemigo no guía. El enemigo no tiene interés en tu casa porque no necesita un lugar en donde él habitar. El enemigo está tratando de quitarme mis cosas. No, el enemigo está tratando de quitarte tu mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Mira esto, se revela, la ley que está en mis miembros se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, que está en mi carne. Miserable de mí, dice en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, ¿tú sabes lo que es un cuerpo de muerte? Los romanos utilizaban unas estrategias para establecer disciplina legal. Aquellas personas que rompían la ley, que cometían delitos, los romanos tenían unas medidas disciplinarias bien fuertes. Te podían cortar la mano, te podían crucificar, te podían dar latigazos. Y eso lo hemos visto porque Jesucristo sufrió lo peor de lo que los romanos utilizaban. Pero había una medida que ellos podían aplicar sobre aquellos que eran asesinos. Aquellos que eran asesinos, ellos te podían amarrar el cadáver de la persona que tú mataste, y te lo amarraban y te ponían con soga por las manos, por los hombros y por la cintura, para que tú tuvieras que cargar con el cadáver de la persona que tú mataste. Entonces, no morías ni de hambre, no morías de cansancio, no. Morías porque la bacteria del cadáver que se podría sobre ti
caía sobre ti y te daba esa infección a ti también. Y tú tenías que cargar con la peste y con la infección hasta tu último día. Y mira la imagen que utiliza el apóstol Pablo para describir esta batalla que nosotros tenemos con nuestra carne. Nosotros estamos cargando un cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar del cuerpo de muerte? ¿Quién me va a desatar de este cuerpo? ¿Quién me va a romper estas sogas, estas cadenas, para que yo pueda soltar este cadáver que estoy cargando, para yo poder caminar en libertad? Y mira lo que dice en el versículo 25 de Romanos 7. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la contestación de la pregunta. Ahí está la contestación de la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién nos libera a nosotros? ¿Quién nos rompe? ¿Quién nos desata de este cuerpo de muerte que nosotros podríamos estar cargando? Es la mente de Cristo. Es nosotros reconocer que la batalla que tenemos en nuestra mente es una batalla versus entre la carne y el espíritu. Y mientras nosotros más nos agarramos de la ley de Dios, mientras más nosotros nos agarramos de Cristo, mientras más de nuestra mente nosotros le entreguemos a Dios para que Él pueda reinar y establecer gobierno sobre nuestras vidas, nosotros vamos a ser libres de la peste y la pudrición del cuerpo de muerte que podríamos estar cargando. Santo Dios. Esto fue lo que Abimelech quería hacer. Él quería tomar posesión del gobierno, tomar posesión de la mente del pueblo. Ay. ¿De dónde es que sale este dolor de cabeza? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que nosotros llegamos a este punto? ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta este nivel? Jueces capítulo 8, versículo 31. Jueces 8:31. Dice: también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Les mencioné ahorita que Abimelech no era un hijo legítimo de Gedeón, sino que era hijo de la concubina. Abimelech era el hijo bastardo de un gran juez. Abimelech fue el legado que Gedeón dejó al mundo. ¿Qué es un hijo bastardo? Es algo que es nuestro, sobre lo cual no hemos asumido responsabilidad. Y en este sentido todos tenemos hijos bastardos. Cosas que son nuestras, sobre las cuales no hemos asumido responsabilidad. Te tengo que preguntar: ¿en algún momento has dejado una deuda sin pagar? Ahí tienes un bastardo. Y el refrán popular en esto es: no, porque la última la paga el diablo. Créetelo. Porque eso, mi hermano, eso es un cadáver que te va a perseguir a todos lados. Aunque sea una cuenta de un celular que dejaste sin pagar, cuando tú vayas a solicitar crédito en la mueblería para llevarte una nevera para tu casa, el de la mueblería te va a decir: oye, pero tú tienes aquí como un hijo bastardo. Tienes una deuda que dejaste sin pagar en algún momento, y esto te persigue y te va a perseguir y te va a perseguir hasta el momento en que, si tú no asumes la responsabilidad, ese va a ser tu legado para los tuyos que vengan detrás de ti. Porque nosotros como hijos heredamos todo de nuestros padres. Heredamos si hay dinero en las cuentas, heredamos si hay propiedades y heredamos si hay deudas también. Y si nosotros no asumimos responsabilidad, nuestros hijos van a tener que pelear las batallas que nosotros dejamos inconclusas. Relaciones de las que no sanamos. Ahí tenemos algo que es mío
de lo cual yo nunca asumí responsabilidad. Aquella relación no funcionó y yo llevo desde entonces enfocándome más en distraerme del dolor que en sanar el dolor. Por eso vemos personas que se dejan de una pareja y ya en cuestión de poco tiempo estamos en otra relación. Y dejamos esta relación y en poquitito tiempo estamos en otra relación. Y dejamos aquella relación y en poquitito tiempo estamos en otra relación. Y estamos en otra relación. ¿Por qué? Porque es que no sanamos la primera. Y en vez de sanar la primera, lo que estamos buscando es tapar el dolor. Dice por ahí que un clavo saca otro. Señor, ten misericordia. Porque lo que terminamos haciendo es dándole los marronazos al clavo que todavía no hemos sacado. Se lo estamos dando al clavo nuevo. Y mi nueva pareja de momento está pagando los platos rotos de mi pareja anterior. Y cuando me doy cuenta te estoy gritando y tú me dices, pero sí, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me dices? Ah, no, es que esta era la pelea que yo tenía con la otra. Ahí tenemos un hijo bastardo. Proyectos que nunca completamos. Y eso se queda en nuestra mente como una frustración, como algo que yo comencé y lo quise hacer y por el camino no pude completarlo. Y cuando venimos a ver, venimos arrastrando tantos y tantos proyectos inconclusos. Conflictos que nunca resolvimos. Y lamentablemente el problema que no resolvemos es problema que vuelve a pasarte factura. Problema que no resolvemos es problema que va a volver a pasarnos factura. Y ahí encontramos a Abimelec, el hijo que Gedeón no quiso reconocer, de la concubina que él nunca quiso darle legitimidad, y aquel niño criándose con su corazón lleno de dolor. Aquel niño criándose con esa carencia de amor porque su papá nunca lo fue a ver, porque su papá nunca lo fue a buscar, porque su papá nunca lo aceptó, porque nunca tuvieron ese reconocimiento. ¿Y qué es lo que surge? Ese dolor acumulándose en el corazón, hasta que finalmente, ok, ya yo sé cómo yo voy a resolver esto. Y de aquí salen nuestros dolores de cabeza. Ay. ¿Cómo nosotros alimentamos estos dolores de cabeza? Ya estoy terminando. Jueces capítulo 9 versículo 4 dice la palabra que cuando Abimelec logró ganar su campaña política, los de Siquem, mira lo que hicieron los de Siquem. Jueces 9:4 dice: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos. O sea, él no se llevó lo mejor de lo mejor. Él se llevó lo peor de lo peor. A él le dieron estas monedas, estas 70 ciclos de plata, de nada más y nada menos. No era del templo de Jehová, era del templo de Baal, era del Dios falso. Así que de lo peor que tenían, de su peor práctica religiosa, sacaron y le entregaron los recursos a este hombre Abimelec, que ya tenía lo peor formado en su corazón. Y este hombre lo peor más lo peor, y se fue y reclutó a lo peor de lo peor. Ociosos y vagabundos que le siguieron. Y con estos hombres fue que él fue a matar a sus 70 hermanos legítimos. Cuando nosotros no sujetamos nuestras vidas al reino de Dios, le suplimos las armas al enemigo con lo peor que tenemos. Porque es que no podemos servir a dos señores a la vez. O le servimos a Dios o no. Y si nosotros no le estamos entregando a Cristo el reino y la autoridad, que cuando nosotros hablamos de qué es el reino es permitirle a Dios que sea rey en tu vida.
Se ha tergiversado tanto esto y hemos hablado de tantas cosas diferentes, que si son las sanidades, que si es la prosperidad, que si es la bendición. ¿Tú sabes qué? Todas esas cosas son byproduct. Todo esto es lo que viene por añadidura. Pero el reino de Dios realmente es nosotros estableciendo en el trono de mi vida y poniendo allí a Cristo. Poniendo allí a Cristo, permitiéndole a Cristo que dé las ordenanzas, permitiéndole a Cristo que diga lo que se va a hacer. Y no es contigo, es conmigo. Por eso Jesús le dijo, antes de que tú le señales la paja en el ojo de tu vecino, mira primero la viga que tienes en el tuyo. Porque de momento somos gente de reino, ¿verdad? Y de momento nos ponemos gabanes y de momento nos ponemos, tú sabes, una vestimenta y una cuestión, y nos enfocamos tanto en una cuestión y nos ponemos entonces a señalar a las personas. ¿Por qué? Porque yo soy de reino. ¿Tú sabes qué? Si fueras de reino de verdad, serías manso como tu rey. Perdónenme. Porque nuestro rey es manso. Y él decía, sean mansos como yo soy manso. Aleluya. En nuestra capacidad de poner a Cristo en el trono de nuestras vidas y que Cristo pueda tomar posesión y comenzar a poner las cosas en orden. Esto lo vamos a corregir. Esto está desordenado. Esto lo tenemos que cambiar. Esto lo tenemos que limpiar. Esto no se supone ni que esté aquí. Porque el rey, cuando se establece en un lugar, él necesita estar cómodo en su lugar. Nosotros, cuando la Biblia se refiere a nuestras vidas, nosotros somos habitación del Espíritu Santo. No. Templo del Espíritu Santo. Aleluya. Templo del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que es un templo? Un templo es un lugar sagrado. Un templo es un lugar en donde todas las cosas, hay utensilios sagrados del templo, hay instrumentos sagrados del templo. Todo tiene que estar en su lugar. Todo tiene que estar ordenado. Y esta es la mayor revelación del reino que nosotros podríamos tener. Es yo sujetarme a la voluntad del rey. Permitirle al rey hacer lo que él quiera en mi vida. Y cuando nosotros no lo permitimos, lo que hacemos es que le entregamos armas al enemigo para que acabe con nosotros. Uy, está calladito esto ahora. ¿Cómo nosotros lo vencemos? Yo sé que ya quieren saber. ¿Cómo? Dame la medicina, pastor. Dame la medicina ya. Ya me abriste la herida suficiente. ¿Cómo nosotros vencemos esto? Y en la historia, en Jueces capítulo 9, vemos dos personas que fueron claves para la liberación del pueblo de este enemigo que tenían por dentro. Uno de ellos se llama Jotam. Jotam fue el hijo menor de Gedeón, el hijo menor de Jerobaal. Aquel que cuando Abimelec fue con los 70 vagabundos y ociosos que él les pagó para que fueran a matar a todos los 70 hermanos, Jotam, que fue el menor, se escondió. Jotam lo que significa es Jehová es perfecto. Cada uno de estos personajes que les voy a mencionar ahora representa una mentalidad. ¿Por qué? Porque si la batalla es la mente, el lugar de la batalla, el campo de batalla es la mente. ¿Cómo nosotros vamos a vencer esta batalla? La vamos a vencer con pensamientos racionales. Y esto tú me vas a decir, pastor, pero ¿cómo es que tú me vas a estar hablando de pensamientos racionales en un culto de fe? Lo vas a ver. Porque si la batalla es en la mente, mira lo que hizo este hombre. Este hombre Jotam, no tengo tiempo para entrar en eso ahora mismo, pero lo encontramos en Jueces capítulo 9. Cómo este hombre Jotam, cuando se dio cuenta que Abimelec había tomado el gobierno sobre el pueblo de Dios, Jotam, dice la palabra, que se había escondido porque tenía miedo de Abimelec. Pero él de momento sale y él se levanta a las colinas y él comienza a llamar al pueblo de Siquem y comienza a declarar sobre ellos una historia, una alegoría, donde él le dice a ellos: los árboles salieron a buscar un rey y le preguntaron a la higuera: higuera, ¿tú quisieras ser mi rey? Y la higuera le dijo: no, porque es que yo tengo un fruto muy dulce y yo no puedo dejar de darle mi fruto dulce que agrada a Dios y a los hombres para irme a gobernar sobre los árboles. Y así mismo le preguntó también a la viña. Y la viña le dijo: no, porque es que yo tengo estas uvas y con esto hacemos el vino que alegra a los hombres y alegra a Dios, y yo no puedo dejar el vino para irme a gobernar sobre los árboles. Y dice la palabra que al final, en su relato, que es un relato sumamente poético, les invito a que lo lean, dice: fueron entonces los árboles y le pidieron a la zarza:
Una zarza es un arbusto con espinos. Es un arbusto que crece en los desiertos. Recordamos la historia de cuando Dios llamó a Abraham. ¿Cómo fue que se le apareció? En medio de una zarza ardiente. ¿Por qué? Porque era normal en el desierto que este arbusto seco se prendiera en llamas, porque era tan y tan seco. Entonces le dice Jotam, ok, pues entonces los árboles fueron y le preguntaron a la zarza, porque como más nadie quiso gobernar sobre ellos, le pidieron a la zarza que gobernara sobre ellos, y la zarza le dijo, no hay problema. Era aprovechadita, ¿verdad? La zarza es Abimelec. Y le dijo Jotam, si en efecto esto que ustedes han hecho de seleccionar la zarza, si esto ustedes lo hacen en honradez delante de Dios y en honradez por lo que hizo mi papá Gedeón, que libró a este pueblo, pues entonces sean felices ustedes con Abimelec. Pero si no lo hicieron en honradez, que salga fuego de la zarza y consuma los árboles, y que salga fuego de los árboles y consuma la zarza. Y dice la palabra que él terminó su profecía y se volvió a esconder. Y tal como lo profetizó, así fue. Dice la palabra que el poco tiempo después Dios levantó un espíritu malo, que les mencioné ahorita, que era el celo que se formó entre ellos, y los de Siquem comenzaron a pelear contra los de Abimelec, y Abimelec comenzó a pelear y se comenzaron a destruir entre ellos. Entonces, el pensamiento que nos va a ayudar a vencer, pensamiento número 1: mi fe tiene que salir del escondite. Mi fe tiene que salir del escondite. Cuando Jotam salió del escondite, lo que significa es que él salió del lugar en donde él se había escondido por temor. Y el temor es una emoción. Y el enemigo, escúchenme bien esto, porque esto es clave en el proceso. El enemigo va a tratar de llevarte la batalla a tu corazón. Por eso de momento es que yo no siento ir a la iglesia hoy. Es que yo no siento abrir la Biblia hoy. Yo no siento orar hoy. Yo no siento servir. Yo no siento ofrendar. Yo no siento obedecer. Yo no siento. Y cuando nos damos cuenta que estamos sintiendo más de lo que estamos pensando, significa que el enemigo te ha llevado la batalla a tu corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón es que te vence. El corazón, nuestro corazón, yo lamento si le voy a herir los sentimientos a alguien, pero el corazón podría ser el mejor aliado de Satanás. Dice la Biblia que engañoso sobre todas las cosas es nuestro corazón. Y nosotros muchas veces hacemos las cosas pensando o sintiendo, es que esto es lo que yo siento en mi corazón. Yo estoy haciendo esto porque esto es lo que yo siento. Hace poco una persona me decía, yo saco la ropa para ir a la iglesia desde el sábado, pero el domingo no sé lo que pasa, que es que no siento ir. Me dijo, y no estoy buscando otra iglesia, lo que pasa es que cuando llega el domingo yo no te lo puedo explicar, pero es que no siento ir. ¿Tú sabes qué? El enemigo te ha llevado la batalla a tu corazón. Y si nosotros queremos comenzar a vencer las artimañas del enemigo, si nosotros queremos comenzar a sujetar la carne para que podamos comenzar a vivir la vida en el Espíritu, tenemos que sacar la fe del escondite, porque hemos escondido la fe a causa del ataque. Hemos escondido la fe para tratar de protegernos. Hemos escondido nuestro servicio, hemos escondido nuestro compromiso, hemos escondido nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Abimelec lleva todo este tiempo acabando con todos mis hermanos y yo soy lo único que queda. Jotam es el hermano menor. Y los dos personajes que, con esto voy a cerrar, los dos personajes que Dios utilizó para traer libertad del pueblo fueron menospreciados. Jotam era el hermano menor, del cual nadie se imaginaría que saldría nada
bueno. Y la segunda persona que Dios utilizó es una mujer que la encontramos en el versículo 53. En el versículo 53 de Jueces capítulo 9. Aquí es donde Dios le da resolución a todo este conflicto. Aquí es donde Dios trae paz en medio de toda esta guerra civil. Dice la palabra que Abimelec había sitiado esta ciudad y estaba ya a punto de prenderle fuego a la ciudad. Y en el versículo 53 de Jueces 9 dice: una mujer le arrojó sobre la cabeza una piedra de moler. Aquí estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Una piedra de moler, y le partió el cráneo. Santo Dios. El segundo pensamiento que nosotros necesitamos para vencer ante esta guerra civil es: lo que me está destruyendo tiene que morir. Lo que me está destruyendo tiene que morir. Lo que me está destruyendo tiene que morir. Yo haga lo que tenga que hacer, me cueste lo que me cueste, aunque yo tenga que usar lo más menospreciado en mí, aunque yo tenga que usar lo poquito, la poquita fuerza que me queda, la poquita fe que me queda, lo menos, lo que todo el mundo ha dicho que yo no lo puedo lograr con eso, aunque yo tenga que sacar de las fuerzas de donde no las hay, yo voy a hacerlo, porque lo que me está destruyendo tiene que morir. Esto se acaba hoy. Se tiene que acabar hoy. La batalla se tiene que acabar hoy. Yo no puedo permitirle a Abimelec que me siga destruyendo mis ciudades. Yo no puedo permitirle a la carne que siga acabando con mi propósito en Dios. Yo no puedo seguir permitiendo que se sigan levantando esta fortaleza que me limita. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Con qué fue que esta mujer acabó con Abimelec? Ella le tiró una piedra de moler. Y dice la palabra que él quedó tan indignado, Abimelec, que él le pidió a su escudero que le atravesara una espada para que no se dijera que una mujer me mató. Ahí tú puedes ver que el corazón está completamente corrupto. Este hombre en sus últimos momentos de vida no pensó en arrepentirse, no pensó en pedirle perdón a Dios, no hizo ninguna autoevaluación. No, es que su corazón estaba tan y tan dañado que lo único que él pensó fue en su propio orgullo. Pero esta mujer estuvo dispuesta a acabar con este ciclo de orgullo que estaba enredado todo este pueblo por dentro. Una cosa alimentando la otra, y mi carne alimentando lo peor de mí, y lo peor de mí destruyéndome por dentro. Lo peor de mí deteniéndome, lo peor de mí acabando con todo lo que Dios formó en mí, lo peor de mí acabando con toda palabra que yo he recibido de Dios. Pero en algún momento nosotros tenemos que levantarnos, salir de aquí y comenzar a elevar, para comenzar a tomar decisiones con la cabeza de verdad. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que el enemigo no quiere que tú sepas, que tú tienes la mente de Cristo. Por eso es que el enemigo se esmera en llevarte la batalla allí, a un nivel emocional, porque sabe que emoción a emoción te vence. Emoción a emoción te descontrola. Emoción a emoción te saca por el techo. Emoción a emoción te desespera. Emoción a emoción te da ansiedad. Emoción a emoción te da tristeza y te encueva y te mete en un lugar donde tú terminas escondiendo lo mejor que tienes a causa del ataque. Pero mi fe tiene que salir de su escondite en el nombre de Jesús, porque mientras tanto estoy perdiendo demasiado por el camino. Mientras tanto el tiempo va pasando y cada día queda menos de mi verdadera esencia. Mi verdadera esencia no es mi hombre natural, porque esto, mi carne y mi hombre natural, esto muere aquí y queda aquí. Mi verdadera esencia es mi hombre interior, es mi ser espiritual.
que anhela conectarse con Dios cada día. Te entrego este último versículo y nos vamos. Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí está la medicina, aquí está la Panadol para aliviar tu dolor de cabeza. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esto es la teología del reino. Para que Cristo pueda gobernar en mi vida, yo necesito poner mis opiniones a un lado, poner mis deseos a un lado, poner mis formas a un lado. Y en la medida en que sujetamos esto y lo metemos a un lado allá con las emociones, ahí entonces Cristo va a crecer en nuestras vidas. Y de momento vamos a comenzar a experimentar aceleramiento. De momento vamos a comenzar a experimentar cumplimiento de propósito. Vamos a comenzar a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas como nunca antes. Yo quiero hacer un llamado a reconciliación. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para que todo aquel que posiblemente lleva un tiempo tratando de caminar en su propio razonamiento, o posiblemente caminando en las emociones, que podamos nosotros pedirle a Dios y entregarle nuestras mentes a Dios, poner nuestras mentes a un lado y que Cristo crezca en nuestras vidas. Yo voy a comenzar a orar y les voy a pedir a todo el mundo que cierre sus ojos. Y yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo, porque yo la voy a hacer contigo. Porque si el apóstol Pablo dijo que era un hombre carnal vendido al pecado, yo también necesito arrepentimiento. Yo también necesito todos los días reconocer que hay una guerra por dentro de mí. Y en esta guerra yo necesito que sea Cristo quien gane. Dice la palabra que nosotros no somos perdedores. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Porque aquel peleó la batalla, pero ahora me toca vencer en esta batalla, en esta guerra civil que yo tengo por dentro de mí, para ver si de una vez y por todas yo puedo aliviar este dolor de cabeza. Para ver si de alguna vez, de una vez y por todas, dice la palabra que esta mujer pudo acabar con Abimelech lanzándole una piedra que le cayó sobre su cabeza. ¿Tú sabes quién es la piedra? Cristo es la roca. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Cristo es la roca, y es tiempo de nosotros permitir que la roca de Cristo pueda darle un golpe de impacto sobre la mente carnal que nosotros tenemos, luchando por dentro, luchando por el gobierno, tratando de levantarse por dentro de nosotros como lo hizo Abimelech, tratando de hacer su campaña política, tratando de venderte cosas que no necesitas, tratando de impulsarte y moverte hacia cosas que Dios nunca quiso para ti. Pero en el nombre poderoso de Jesús, lo que me viene destruyendo tiene que morir en el nombre de Jesús. Y ahora mismo le damos un golpe con la roca de Cristo, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le damos un golpe sobre la cabeza de Abimelech en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te voy a invitar a que tú hagas esta oración conmigo. Todo el mundo con los ojos cerrados. Aleluya. Padre bueno. Dilo otra vez duro ahí con ganas. Padre bueno, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Yo reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Yo creo en ti. Creo que Jesús vino y murió en la cruz por el perdón de mis pecados, y que resucitó para levantarme a mí a una nueva vida. Yo te entrego mi vida hoy. Te entrego mi mente, te entrego mi alma,
Te entrego mi espíritu. Gobierna tú en mí. Y lléname de tu Espíritu Santo para vivir la vida que tú quieres para mí, desde aquí hasta la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Y alguien en este lugar con un aplauso de alabanza, grítame, aleluya, aleluya. Santo eres Dios, santo eres Dios.